Vamos entonces. Bueno, buen día, mucho gusto. Espero que sea un lindo día, buen inicio de mes. Hoy a todos los que están interesados en esto de la conciliación bancaria, primero felicitarlos. Es algo muy importante. Acá algunas cosas de las que he estudiado. Eh, bueno, trabajo y estudio hace hartos años, así que deben ser como algo así, 20, 25 años que llevo viendo, trabajando y estudiando. Bueno. Entonces, lo que nos lleva acá es la conciliación bancaria. En ese contexto, ¿por qué hablamos de dónde viene la importancia de hablar de la conciliación bancaria? Tristemente, ya sabemos que el 40% de las pymes mueren antes del tercer año, las empresas quiebran por flujo y no por rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener un muy buen negocio, o sea, es decir, que compro algo en poca plata, lo vendo en harta plata, tengo una alta rentabilidad por cada producto que vendo. El tema está que si mis clientes no me pagan, empiezo a tener problemas de liquidez. Y eso es lo que hace quebrar a las empresas. El flujo de caja, no la rentabilidad. Aunque haya un buen negocio, si la caja anda mal, puede quebrar. Entonces, la parte es como la conciliación bancaria tiene que ver con esto de cómo controlamos la caja, ¿sí? Porque ya sabemos lo importante que es, las empresas mueren por eso. Entonces, por eso vamos a controlar la caja. Entonces, la conciliación bancaria ayuda a tener el control de lo que entra y lo que sale, ¿sí? Vamos para allá. En general, ¿qué es lo que es la conciliación? Es comparar lo que yo tengo en la contabilidad con lo que yo tengo en la cartola del banco. ¿Por qué? Porque si no es lo mismo, pueden haber explicadas diferencias, pero si no es lo mismo, puedo también tener problemas. Puedo decir que si tengo más cosas en mi cartola bancaria que no están en la contabilidad, punto uno, podría decir entonces que mi información contable no es fidedigna con la realidad. Podría estar tomando decisiones basado en la información contable que está incompleta o que está errónea. Siempre tiene que ser lo más parecido a la realidad, idealmente que sea igual, salvo justificadas diferencias, pero deberían ser iguales. Entonces, si no es igual, tenemos que entender por qué no es igual. ¿Por qué si yo tengo acá un ingreso registrado, o sea, ya me entró la plata en el banco, pero eso no está en mi contabilidad? ¿Qué es lo que pasó? O un egreso. Tengo una salida de dinero que está en mi cartola del banco, pero no está en mi contabilidad. ¿Qué es lo que pasó? Eso es una metodología. Conciliar el banco es una metodología de control para mi caja. Que dijimos, es comparar de lo general a lo particular, es comparar lo que tengo en la caja con lo que tengo en mi cartola del banco, ¿cierto? Entonces, lo que tengo en mi cartola del banco con el mayor contable. Ya, ¿qué se revisa? Aquí un poco lo que les comentaba algo, les di un pequeño tips antes. ¿Qué se revisa en la contabilidad? Yo todos los movimientos que voy registrando en la contabilidad, todos los ingresos y egresos, porque son los que mueven el banco, se van registrando. Cuando yo hago un asiento contable, eso después se va a un libro mayor de la cuenta banco, de la cuenta Banco Chile, banco del banco que quieran. Esa se va a una cuenta banco. Entonces después yo tengo aquí en el libro mayor de mi cuenta banco, voy a tener todo el detalle de los movimientos exclusivamente de esa cuenta contable. Entonces voy a tener entrada y salida, entrada y salida. Esas mismas entradas y salidas tienen que ser y en general iguales a lo que yo tengo en la cartola bancaria, ¿sí? Entonces, es en mi cartola bancaria, que es lo que me entrega el banco, que podemos ver por internet, ¿cierto? Tiene que ser igual a mi contabilidad, igual a mi libro mayor del banco. Ya, hasta ahí. ¿Alguna duda? Súper importante, lo vamos a ver, nos vamos a tomar unos minutos y después vamos a ir a ver, a hacer un ejemplo práctico. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? ¿Avanzamos? Por el momento, Manu, no tenemos preguntas para hacer. Súper. Ya. Seguimos Aquí hay entonces. una, aquí salió una, pero Ya. está escribiendo. Dice, Belén dice, tengo una duda, pero tienes que escribirla completamente en el chat, Belén, para poder ayudarte. No te podemos habilitar el micrófono. Si Escriben quieres, nomás, sigue nomás ya. y, Mientras y Belén la dejo escribe. ahí guardada. Ya.
Entonces dijimos, en la contabilidad comparamos el libro mayor de la cuenta banco X, ¿cierto? Con la cartola bancaria de ese mismo banco. Entonces, ya dijimos, haciendo un breve repaso, lo que dijimos, oye, las empresas quieren por flujo, no por rentabilidad, por eso es tan importante controlar la caja, por eso estamos viendo la conciliación bancaria. Algunos de los beneficios que tiene hacer la conciliación bancaria es evita errores, ¿cierto? Porque tengo que ver que lo mismo que está en la contabilidad esté en mi cartola del banco. Segundo, asegura que si yo tomo decisiones basadas en la contabilidad, mi banco tiene que estar conciliado. Porque de otra forma, yo podría decir, no, si hay caja, hay plata en la cuenta, cuando tal vez no la hay, o no es el número exacto. Fortalece el control interno exacto. Para para la contabilidad es fundamental controlar al detalle la plata. Por lo tanto, si yo concilio el banco, sé que la plata que tengo indicada en mi cuenta contable es la misma que está en la cartola, check. Punto bueno. Es decir, ya mi información, como la mayoría de las transacciones de la contabilidad pasan por el banco, al tener conciliado el banco, me aseguro que mi información es fidedigna, ¿sí? O mayormente, en mayor grado de fidedigna. Y también lo mismo, si yo presento un estado financiero ante entidades externas, el servicio, impuesto interno, los bancos, si tengo alguna auditoría, la municipalidad o la entidad financiera que sea, me pide mi estado financiero, el banco tiene que estar conciliado. ¿Por qué? Porque de esa forma yo me aseguro que la información tiene cierto grado de ser fidedigna. Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Alguna duda? La duda que no me escribir. Y bueno, también algo muy importante de de la conciliación es que previene fraudes. Oye, hace poco conocí una empresa, que no es una empresa pequeña, que le apareció un cheque, ojo con sus talonarios de cheque, con inteligencia artificial, imprimieron un cheque idéntico, le falsificaron la firma y le apareció cobrar un cheque y él tenía todo el talonario. Entonces apareció como conciliaba en el banco. Entonces dijo, oye, este cargo, ¿qué es lo que es? El cheque 1, 2, 3, 4, pero ese cheque yo lo tengo acá en mi talonario, no lo he dado. Y apareció cobrado en el banco y el banco incluso hasta le mostró la imagen del cheque. Le falsificaron el cheque. Si es que esta empresa no hacía la conciliación, eso pasa y le hubieran cobrado un monto que no corresponde. O también el mismo banco, cosas que he visto también en empresas, el mismo banco, por ejemplo, le cobra la comisión de la cuenta corriente 2 veces. ¿Por qué? Porque es un cargo que llega automático. Entonces, si yo voy controlando movimiento por movimiento en el banco que esté en mi contabilidad, además de todos estos beneficios, también me ayuda a prevenir fraude. Bueno, ¿Alguna duda con esto? sí, tenemos una pregunta acá de Belén Mora que dice, ¿cómo contabilizamos movimientos bancarios sin respaldos de documentos tributarios? Bueno, ¿cómo contabilizamos movimientos bancarios? O sea, en el peor de los casos, supongamos que em, la comisión del banco, que a veces se demoran en que llegue la factura. No, o sea, no habría un documento tributario. En el peor de los casos, la cartola bancaria podría servir, o el detalle del cargo de la cartola bancaria podría servir como respaldo. Sí, pero sí, eso también. Ojalá que pedirle la factura al banco, porque también podría, si la factura afecta, va a aprovechar ese IVA, te va a servir como respaldo igual, pero al menos te diría, en el peor de los casos, tener la cartola bancaria como respaldo de ese ingreso mientras aparece el documento tributario es algo, sirve. Aquí la misma Belén nos dice, ¿cómo lo reflejamos en la contabilidad? Por ejemplo, un caso personal. Una constructora tiene en su cuenta del banco un saldo de 500.000 pesos, saldo ficticio, pero en su contabilidad tiene un saldo de 10 millones de pesos. Tenemos el problema que se hacen gastos sin el respaldo tributario, por ejemplo, para trabajadores, comida, etcétera. Claro, lo que pasa es que si es que no le cuadra el saldo inicial, habría que llegar al origen y detectar todas las diferencias para ver qué es lo que es. Y si las cosas no se hacen con respaldo,
o fue un gasto por, o hay que, eso se tiene que, si fue un gasto de viático, debería estar reflejado en su liquidación de sueldo de la persona, un gasto de viaje, gasto de representación, pero debería haber respaldo de eso. Chuta, aquí te digo es lo que debería, porque si esta empresa no tiene esa buena práctica, chuta, es lamentable porque al final, después, ante cualquier fiscalización, no va a tener cómo defenderse. Entonces, también más que junto con que esté aprovechar el IVA, aprovechar los gastos, llevar una correcta y ordenada contabilidad, también si uno no hace bien estas cosas, se expone a multa, ¿sí? Sobre todo en caso de fiscalización del Servicio de Puestos Internos. Pero, ¿alguna otra pregunta? ¿O si no avanzamos? Quizás para cerrar aquí con Belén, que lo último que nos dice es, cuando se hacen gastos sin documentos tributarios, se compra a personas naturales. Claro, o sea, pero ahí debe haber algún registro, debe haber, por ejemplo, si es que yo voy y compro en un almacén, me darán una boleta que de acuerdo al monto, la materialidad del monto, podré igual justificarlo que, oye, no me dio factura, pero la boleta como tal en ese caso, por ejemplo, los peajes, por ejemplo, alguna rendición pequeña por gastos de caja chica. Se ocupa la boleta, sirve como medio, si bien no me va a servir para aprovechar el IVA, pero yo puedo reflejar igual eso como gasto. Entonces, Perfecto. dijimos que Ahí con eso la, estaríamos de dudas, pero solo quiero, Manuel, ajá, destacar que estamos respondiendo solo preguntas y respuestas en el botón que hay una Q y una A, solo por ese método. Ahora sí, Manu. ok. Bueno, por el lado también de la conciliación, también vamos a ver que hay cosas que justificadamente vamos a tener diferencia. Por ejemplo, si yo di un cheque, pagué algo con cheque, entonces yo dije, mira, este cheque lo voy a... Contabilicé el cheque y dije, pago a esta persona, a este proveedor, le voy a dar un cheque. Entonces yo en la contabilidad reflejé la salida de ese cheque, reflejé la salida de ese gasto, de ese dinero, ¿cierto? Puedo tener el documento tributario, pero ¿qué es lo que pasa? Yo entregué el cheque, ¿cierto? Y en mi contabilidad yo dije proveedores, gastos, lo que sea, contra banco. Disminuí el banco. Pero si esa persona no lo ha cobrado, en mi banco, en mi cartola bancaria, no voy a tener la salida del dinero. Por lo tanto, eso sería cuando haga la conciliación, voy a tener una justificada diferencia, y eso es lo que yo le decía al inicio. Esta justificada diferencia va a ser un cheque girado y no cobrado. ¿Por qué? Porque yo reflejé en la contabilidad la salida de ese dinero, pero esa salida de dinero la hice con cheque y la persona, el proveedor, no ha cobrado ese cheque aún. Lo va a cobrar mañana, pasado, la otra semana. O, por ejemplo, otra práctica que se ocupa mucho es ¿cómo se llama? El pagar con cheque a fecha, que es un acuerdo entre caballeros, la ley no es algo que lo obligue la ley, pero yo puedo decir y le digo al proveedor, te paso un cheque y me lo cobra en 30 días. Entonces yo voy a sacar la plata del banco, ¿cierto? Voy a decir, proveedores, porque no, ¿cierto? En un proveedor paga una factura con un cheque a 30 días, por lo tanto esa persona o ese proveedor lo va a cobrar en 30 días más. Entonces va a ser un cheque girado y no cobrado. Y eso es una práctica muy común en las empresas, ¿sí? Pero yo tengo que tener la justificación de esa salida, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, seguimos entonces. Ya, entonces dijimos, recapitulando, tiene muchos beneficios hacer la conciliación bancaria, es un buen mecanismo de control. Como sabemos que la mayoría de los gastos pasan por la conciliación, pasan por el banco, por lo tanto, si yo concilio el banco voy a tener ser más fidedigna mi contabilidad, además de que también evita fraude. Entonces, como les decía aquí, por eso dice conciliar, dice gestionar con inteligencia, no es solo una tarea contable, sino que también, oye, ya sabemos lo importante es, si yo tomo decisiones basado en la contabilidad, tengo que saber que mi contabilidad es fidedigna.
¿sí? Si mi contabilidad es fidedigna, bueno, digo, ok, me sirve para poder tomar decisiones. Entonces, aquí dice, mira, implementarlo, hay muchos que dicen, oye, ¿cuándo conciliamos? ¿Cada cuánto conciliamos? Bueno, idealmente, si lo hacen con mayor periodicidad, antes van a detectar un fraude, antes va a estar su información al día. Entonces, voy a mostrarle un ejemplo práctico de cómo esto se hace en Kame. Kame lo integramos con los bancos para que no tengan que digitar la cartola. Y la lógica de esto es que mientras antes o más periódicamente yo haga este ejercicio de conciliar, que finalmente también tiene una perspectiva de control, antes voy a saber o con mayor periodicidad, primero que no tengo fraudes y segundo que mi información está al día, que me va a permitir tomar decisiones informado, sabiendo que mi contabilidad es fidedigna con la realidad. Oye, aquí voy a dejar de compartir para entrar a Kame y mostrarle una empresa, el ejemplo de una empresa real. Un segundito. Hasta ahí, mientras, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Sí, tenemos preguntas, Manu. ¿Ya? Dígame Eh, nomás. Pedro Lira pregunta, pero yo creo que vamos para allá. ¿Pero se Ujú, puede emitir un voucher desde Came? Esa es ujú. una pregunta. ¿Ya? Sí, vamos a verlo al tiro. ¿Hay alguna otra? ¿Ya? Y la otra es de Jonathan, dice, la orden de compra emitida a un proveedor funciona bajo la misma lógica de conciliación desde los cheques. O sea, lo que pasa es que una orden de compra, si yo le emito una orden de compra a un proveedor, mm, no es, yo tendría para lo que se paga, es la factura. Pero si yo mido una orden de compra y saco el pago contra esa orden de compra, yo debería decir anticipo proveedores contra banco mientras me llega la factura. ¿Me entiendo? Porque una orden de compra como tal no la puedo reflejar como proveedores nacionales, sino sí y solo sí cuando ya el proveedor me emitió la factura. De hecho, la orden de compra es más bien un tema como de formalidad interna, o un acuerdo entre caballeros entre las empresas, pero no es un documento formal que el Servicio de Impuesto Interno me permita, por ejemplo, reflejarlo como gasto o aprovechar el IVA crédito de eso. Entonces yo cuando emito una orden de compra, sí o sí, y también se ocupa harto para poder tener el control de las facturas que me deben los proveedores. Entonces yo por cada orden de compra o varias órdenes de compra o por proveedor, las órdenes de compra que le emití, debería esa empresa después también emitirme la respectiva factura. Y contra la factura debería hacerse el pago. Si yo hago el pago contra la orden de compra, se debe contabilizar, digo, anticipo proveedor contra banco para después decir proveedores nacionales contra anticipo proveedor, porque la cuenta anticipo proveedor debería tender a estar en cero. Si es que tiene saldo, en general es porque el proveedor no me ha enviado la factura. Yo creo que con Mm. esto ya nos vamos para responder a Pedro. Súper, vamos a ver. Entonces, aquí, aquí. ¿Se ve mi pantalla? ¿Ahí? Sí. Sí, correcto, Manu. Súper. Entonces, ya mira, acá voy a hacer un ejercicio de los más comunes, o sea, voy a ingresar aquí estoy en Kame, voy a ingresar una factura, esto no lo voy a hacer electrónica, ¿cómo se llama? Es de mentira, por así decirlo, de papel, como la antigua para el ejemplo. Voy a inventar los números. eh, Aquí voy a ingresar una factura, esto es de un cliente. Porque esto es lo que al final es lo que lleva a la conciliación. Entonces, en cada mes yo puedo facturar. Entonces, aquí me faltó porque claro, como no es electrónico, me pide un número. Entonces, aquí ya ingresé una factura de venta.
Y ahora también voy a ingresar una factura de compra. ¿Cierto? Esto es una factura de compra, esto sería una factura que me emitió un proveedor. Yo la estoy registrando acá. Bueno, en Kame nos integramos con el servicio de puesto interno. Esto no es necesario hacerlo, solamente lo hago para el ejemplo. Pero como todo el mundo hoy día es electrónico, Kame va al servicio de puesto interno y trae las facturas que me emitieron y las va registrando automáticamente. ¿Sí? Yo para el ejemplo solamente es que estoy ingresando esta factura, déjenme llamarle de forma manual. Entonces ya ingresé eh, mi factura de compra, ahora voy a ingresar, o sea, perdón, la factura de venta, ahora voy a ingresar la de compra. Creo que no me falta nada. Listo. Ya, entonces ahora tengo acá registrado una factura de venta y una de compra. El siguiente paso, y oye, respondiendo la pregunta que alguien nos hizo, si es que Kame tenía esto para nosotros hacer los vouchers o comprobantes contables, sí, Kame lo tiene, aquí está. Lo que nos atañe hoy día es la conciliación. El tema está en que la conciliación, como compara la contabilidad con la cartola, tengo que mostrarle algo de contabilidad, ¿sí? Entonces, aquí en cambio yo puedo venir aquí a contabilidad, nuevo comprobante, y voy aquí va a hacer un comprobante de ingreso, egreso, traspaso. Si un cliente me pagó, va a hacer un comprobante de ingreso. El tema está en que aquí, acá está el módulo de contabilidad, que nosotros tenemos, oye, montones de amigos contadores que son nuestros clientes. Ellos yo te diría que les gusta más venir aquí directamente a contabilidad para hacer sus comprobantes. Pero también, como muchas veces el usuario que ocupa Camen no necesariamente tiene por qué tener conocimientos contables, desarrollamos esto que es de registro de cobros y registro de pagos. Entonces, el registro de cobros, veo aquí documentos por cobrar, acá está la factura que yo emití de prueba, ¿cierto? Con fecha de hoy. Entonces, yo la voy a marcar y le voy a decir aquí generar cobro. Entonces, le digo acá, oye, le voy a decir que el Banco Chile, uy, le voy a decir aquí que el Banco Chile y lo voy a todo ok, lo voy a registrar. Listo. Ya registré un cobro. Ya hice contabilidad. Aquí está el comprobante contable. Acá no me preguntó nada, si qué va al debe, qué va al haber, si un ingreso, un traspaso, lo hizo automático. Voy a pinchar en ese candado, que ese candado es el comprobante contable. Aquí está comprobante contable automático que hizo y dijo banco contra deudores por venta. Esa es la forma de registrar un comprobante de cuando un cliente me paga. ¿Cierto? Entonces aquí yo aumenté el banco en estos 119.000 porque el cliente, la factura que yo emití, el cliente me la pagó. Eso es lo que registraron. Y de nuevo, por el otro lado, también tenemos registro de pagos para el pago de los proveedores. Entonces aquí va a estar la factura que yo registré. Entonces voy a decir aquí esta factura, voy a generar el pago. Y también le voy a decir Banco de Chile y registrar. Listo. Entonces, acá, de nuevo, Kame hizo contabilidad, no me preguntó nada, pero hizo la contabilidad y dijo proveedores contra banco. En este caso, disminuyó el banco. Entonces, acá, el paso siguiente, ya tengo hecha la contabilidad, los registros de ingresos y el registro de egresos. En general son ingresos porque los clientes me pagaron y egresos porque yo le pagué a los proveedores. Ese es el ejemplo que hicimos ahora. Entonces ahora, aquí en mi conciliación, yo digo aquí nueva cartola. Le voy a decir aquí, oye, dos bancos chilenos, no sé cuál será, con cuál habré ocupado. A ver, veamos. Justamente era la otra. Bueno, acá tenemos sincronizar con el banco porque en Kame nos conectamos directamente con los bancos para hacer la conciliación con el objetivo de que imagínense que hay empresas que tienen, oye, 500 movimientos, 1000 movimientos diarios en el banco. Son empresas más grandes que tienen muchos movimientos, por lo tanto, sincronizarse con el banco para no tener que yo estar digitando la cartola o subirla desde un Excel, qué sé yo me sincronizo con Kame se sincroniza con el banco y trae los documentos, trae los movimientos desde la cartola, hago un clic, lo cruza, hago este clic, aquí le digo conciliar
y cruza lo que está en mi mayor de mi cuenta banco con mi cartola de la cuenta corriente. Se puede decir aquí, nueva cartola. Este debe ser el Banco de Chile que es el ejemplo. Y dame un segundito, aquí no me acuerdo cuál es el Banco de Chile que ocupé. Dije registro de cobro. Es que ahora no tengo nada. Este, que está aquí, Banco de Chile. eh, pero mira, aquí esta es la que se estaba ocupando, pero es 2025. Sí. Yo le voy a decir acá está conciliar, estoy seguro. Entonces, miren, acá en esta cuenta no es la que yo moví, pero voy a tener movimientos no conciliados, los conciliados, ¿cierto? Y aquí voy a poder, esto es lo que hace, puedo compararlo. Entonces, aquí yo puedo decir conciliar automáticamente para que los cruce la contabilidad con la cartola, o yo hago un clic acá y le digo conciliar manualmente. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Tenemos varias manos. Ya, súper. Eh, una antes de empezar esto quedó aquí pendiente de Jonathan que dice, nosotros enviamos una OC a 30 días y el proveedor emite la factura, pero a 30 días. Está perfecto. Claro. No hay problema. Después tenemos André Calderón. Dice, buenos días, sería apropiado para mí el sistema CAME, pensando que la contabilidad la lleva una empresa externa. Todo esto en la logística, que no soy yo quien registra los movimientos contables. ¿Lo podría repetir para la pregunta? Dice, sería apropiado para Ujú. mí el sistema CAME, pensando que la contabilidad la lleva una empresa externa, todo esto en logística, que no soy yo quien registra los movimientos contables. Ya, mira, oye, súper buena pregunta. Te diría que la mayor cantidad de nuestros clientes pasa eso que tienen un contador externo, y son ellos quienes efectivamente hacen la contabilidad. Pero te diría que si la empresa lleva la conciliación, déjame llamarle in-house, o sea, ellos mismos son los que la llevan, sirve mucho. ¿Por qué? Porque va a poder pillar mucho más antes alguna diferencia con tu banco. Generalmente, cuando hay contador externo, eh, ellos también muchas veces, lo- el mejor de los mundos es que tú le des un acceso a Kame y ellos te registran la contabilidad día a día, porque ellos igual lo van a hacer. El tema está en que va a depender cuál sea el servicio que tú tengas contratado con el contador, porque hay contadores que, por ejemplo, solamente te registran el F29, el pago de las imposiciones, el registro de las remuneraciones y una vez al año el tema de la renta. Hay otros que dicen, no, yo quiero llevar la conciliación o la contabilidad diaria, y bueno, a ellos les serviría mucho hacerlo con Kame. Lo puedes hacer tú o lo puede hacer la empresa de contabilidad externa. Sea quien sea de los dos, te lo recomiendo, porque sí o sí vas a poder saber cuando tú mires la contabilidad que es fidedigna, que está lo mismo que está ocurriendo en la realidad, es la información que tú estás utilizando para poder tomar decisiones. Súper. La grabación va a quedar grabada y se la vamos a enviar al finalizar el webinar. Después Catalina Paredes nos pregunta, ¿cómo se hace con las importaciones? Porque las facturas no están directamente en el CI. ¿Debo ingresarlas con la DIM en el CI, pero también en CAME? Con la O sea, esto no, me imagino que estamos en el contexto de la conciliación, pero claro, si el documento no es electrónico, o sea, no hay un XML del documento, que entiendo que es el caso de lo que nos pregunta, aquí dentro del registro de compras, cuando yo digo nuevo documento, aquí está la declaración de ingresos,
que eso es la DIM, que es la factura. Incluso tenemos un módulo de importaciones, porque hay muchos de nuestros clientes que se dedican a traer productos de afuera y necesitan llevar la contabilidad y costear esa importación como tal. Pero sí, efectivamente, si es que es una declaración de ingreso, acá es donde se ingresa, no la traemos del Servicio de Impuesto Interno porque no hay un XML asociado a eso. Y Otra bueno, y después pregunta, cuando se van haciendo los pagos, en general, si es que no ha llegado la factura, va como anticipo o importación en tránsito, una cuenta que también se ocupa harto. Otra pregunta de Raúl Muñoz dice, ¿la importación de cartolas funciona en todos los planes de CAME? O sea, en todos los planes se puede importar la cartola desde un Excel, pero la integración directa con el banco no está en todos los planes. Eh, en- pero entiendo que cualquier plan está como un upgrade que se puede contratar adicional. Si es que yo quisiera y se justificara, yo les digo ahí, la verdad es que si tienen poquito movimiento, chuta, a lo mejor digital o traer o hacer el paso desde un Excel que me baja el banco y lo subo acá a Kame, que es el que está acá, mira. Cuando digo aquí nueva cartola, cuando digo aquí nueva cartola, que cuando yo le digo aquí importar, acá me pide estos 5 campos. ¿Te fijas? Si es que no quisiera tener, y aquí está un ejemplo de los campos que me pide. Este es el ejemplo, no sé si se verá. ¿Se ve ahí el Excel? Sí se ve, Manu, se ve. Entonces, este es el ejemplo del Excel del campo que se pide. Te diría si es que tiene poquito movimiento, ¿para qué lo vas a contratar adicional? O si lo quieres hacer, está perfecto, te queda más fácil y funciona aquí directamente con el botón sincronizar. Y si es sincronizar, en alguna parte de Kame se pone la información para que Kame vaya y rescate eso, y se pone una pura vez, y después va y trae los movimientos automáticamente que aparecen en tu cuenta corriente. Súper. No sé si hacemos otra pregunta más, Manu. Quedan varias. Sí, démosle. Oye, sigamos nomás con preguntas. Ya. Rocío nos dice, ¿se puede tener más de una cuenta corriente? En el caso de nosotros, manejamos dos cuentas. Sí, múltiples, en cambio me permite múltiples cuentas. Clientes tienen 20 cuentas de todos los bancos. Súper. Tenemos a Daniela que nos pregunta, ¿para crear un banco se crea en Maestro y ya se puede conciliar el banco? ¿Cuántos bancos puedo conciliar? Pues se tiene que crear primero, se crean dos cosas. Aquí en el plan de cuenta, yo tengo que crear la cuenta contable. Por defecto vienen creadas casi todos los bancos. Aquí hay uno. Yo tengo que decirle que solicita los datos de la conciliación bancaria. Cuando le digo ahí, me va a preguntar cosas si es un cargo, un abono, voy a poder sincronizarla con el banco, pero se crea aquí en el plan de cuenta. Y puedes crear, no sé si infinita es la palabra, pero mm, todos los bancos que existen, digamos. ¿Alguna más? Tenemos aquí un anónimo. Se puede hacer una conciliación masiva, pero desde las facturas de compra, suponiendo que se paga al contado o cheque al día. Una conciliación masiva desde las facturas, suponiendo. Claro, lo que pasa es que se puede hacer, la conciliación se hace en el módulo de conciliación. Eh, ¿Por qué? Porque una cosa es el registro del documento, tanto sea de la factura, de las vueltas de honorario, del gasto que sea, de las ventas. Una cosa es el registro del documento y otra cosa es el pago y otra cosa es la conciliación. ¿Por qué? Porque podría ser que eso mismo a lo mejor se pagó no con banco, sino que fue con caja, por decirte, o fue con cheque por cobrar, con letra, con pagaré, con otro medio de pago que no sea el banco, y lo que se concilia es el banco. Por eso está aquí el módulo de conciliación exclusivamente para los bancos. Em, Rocío también pregunta,
Cuando el dueño le hace un préstamo de dinero para cubrir un documento, ¿de qué forma lo registro? Oye, estamos en el contexto de la conciliación. Si el dueño, ¿cómo era la pregunta? El dueño Cuando le el pasa, dueño le hace un préstamo de dinero para cubrir un documento, ¿de qué forma lo registro? o sea, habría que ver si, por ejemplo, si es que el dueño le prestó plata a la empresa, debería reflejarse, debería hacerse un mutuo, porque debería ser una obligación entre el dueño de la empresa y la compañía. Debería pagar el respectivo, debería haber un contrato de mutuo, debería pagar el respectivo impuesto de timbre y estampilla. Y después la empresa con ese dinero registra el pago de la cuenta de la factura del documento que esté pendiente, que me imagino que debe ser una factura de un proveedor. Pero deberían ser dos pasos. Uno, el ingreso de ese dinero desde el dueño hacia la compañía. Y el dos, el que paga la compañía al proveedor. Tenemos aquí, Oye, bueno, hartas preguntas. Bruno nos dice, ¿puede hacer otro ejemplo de conciliación y contabilidad? Sí, claro, hacemos otro. Sí, y el mismo Bruno también pregunta, al ocupar registro de pago, ¿no hay necesidad de hacer la contabilidad? O sea, no, es que es lo mismo. Bruno, mira, lo que hicimos, nosotros hicimos contabilidad. Cabe no nos preguntó nada contable, pero sí hicimos la contabilidad. ¿Sí? Entonces, mira, yo, para que no se me olvide, porque voy a aprovechar de eliminar esto, pero después elimino todo ya. Mira. Vamos a partir de cero. Este es el último ejemplo que hacemos, ¿sí? Por tiempo. Vamos a crear ¿sí? Vamos a crear una cuenta contable banco. Aquí tenemos el banco Scotiabank. Con el número 4 vamos a crear la número 5 o esta misma. Vamos a solicitar los datos de la conciliación. Ah, chuta, tiene movimiento, ¿no? Entonces, perdón. No tenía movimiento, entonces no puedo. Ah, ya, listo. Ya. Un segundito. Aquí. Esta es escucha. Chuta, que no quiero crear otra más porque después. Ya, pero. Eh, 05. Banco Santander. Ahí apareció la cuenta, crea una cuenta contable, Banco Santander, que está aquí, que solicita datos de conciliación bancaria. Entonces, voy a venir aquí y voy a eliminar un cobro. A ver, este es el cobro que hicimos de la factura anterior, lo voy a eliminar para hacerlo con el Banco Santander. Entonces digo aquí, registro de cobro, por cobrar, aquí está la factura pendiente, que ya había hecho el ejemplo con el otro banco, generar cobro, pero ahora aquí voy a elegir banco. Pero tengo que configurar esto. Eh, a ver, si alcanzamos para el ejemplo. Un segundito. Entonces, una cuenta corriente. Banco Santander. Nombre, intro, Santander. Esto me pide cosas porque son cosas para integración. Aquí está el token bancario. O sea, aquí asocié mi cuenta, mira, ¿qué es lo que dice? Creé la cuenta contable Banco Santander y creé mi cuenta corriente número 1, 2, 3, 4 del Banco Santander.
Entonces, cuando vengo aquí, registro de cobros, tenemos aquí, y si me aparece mi Banco Santander, no, tengo que configurarlo. Chuta, tengo que configurarlo, ya voy a jugar el mismo, voy a hacer otro ejemplo, pero con el mismo Banco Chile ya. Entonces dije aquí Banco Chile, registrar. Como la hice por el total, aquí mira, lo eliminé y lo volví a hacer. Y aquí tengo que la última pregunta fue, oye, cuando hice este registro de cobros, ¿hice contabilidad? La respuesta es sí. Voy a hacer un clic ahí en ese candado, es el que simboliza la contabilidad. Aquí está. Entonces dije, aumentó Banco Chile, disminuyó deudores y es más, aquí cuando vengo acá al, al módulo de contabilidad, aquí también está la contabilidad, mi comprobante de ingreso. Aquí está. ¿No? Y ahí viene, y el origen, dice aquí, cobro. Si queremos verlo, aquí está el comprobante. Aquí está el comprobante. Y ahí está el Banco de Chile. Y esto, una vez que hice esto, es lo que se concilia, ¿cierto? Y en cambio, ¿dónde conciliamos? Dijimos que conciliar es comparar mi mayor del banco, que aquí está, ¿cierto? Cuando yo digo aquí, voy a hacer un clic, esto, desde el balance, aquí tengo el libro mayor. Este es mi libro mayor del banco. Y aquí tengo un egreso y un ingreso. Y es esto lo que se compara con la cartola bancaria para saber si es que son iguales o no. Dijimos que una de las principales diferencias de por qué no puede ser igual mi contabilidad con mi cartola bancaria, el ejemplo más común son los cheques girados y no cobrados. Porque quiere decir que yo pagué algo con cheque, pero esa persona, ese proveedor, aún no lo ha cobrado. Por lo tanto, tengo en mi contabilidad que esa plata ya salió, pero en la cartola aún no aparece. Sí, oye, espero haber respondido todas sus preguntas. Eh, para terminar, aquí, bueno, ustedes ven ahí el ejemplo que les mostré con Kame, todo lo que podemos hacer. Esta parte de la conciliación es una de tantas cosas que puede hacer Kame. Está todo pensado, Kame está pensado en que en generar los estados financieros y en controlar lo mismo. Entonces, si algo llega a los estados financieros, Kame lo tiene. Por eso hay tantos módulos y esas cosas.